Damos gracias al Señor que después de 4 años de estos libros tan publicados todavía sigue siendo de bendición. Amén. Amén. Vete conmigo al libro de Mateo, capítulo 8, verso 5. Cuando lo tengan me dicen amén. 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 Ok. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di, y diga conmigo, palabra. Palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Declaramos que es bendición a nuestras vidas y declaramos en el nombre de Jesús que esta semilla cae en buen terreno y que dará fruto en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta tarde que le he puesto por tema: Cristo, el verbo en acción. Cristo, el verbo en acción. Es bien interesante en este verso bíblico que yo acabo de leerles en Mateo capítulo 8, verso 5. Vemos un hombre, un centurión, un hombre de autoridad, un hombre de gobierno, un hombre de reputación alta en la sociedad donde estaba viviendo. Y vemos como este hombre tiene una necesidad, tiene su siervo atormentado por una enfermedad. Sabemos que las enfermedades atormentan nuestro cuerpo, creo que sí. Cuando nosotros le damos la capacidad y la autoridad a la enfermedad de tomar posesión sobre el cuerpo, vienen a torturarnos y vienen a retenernos para que el propósito de Dios no se cumpla. Sabemos nosotros y entendemos que el propósito de Dios para nosotros es ¿qué? Sanidad, porque Él murió por nuestras enfermedades. Llega este hombre y le dice: tengo esta necesidad, tengo mi siervo y necesita la sanidad, necesita ser sano. Jesús no pierde tiempo, le dice: no hay problema, yo voy a tu casa. Y él le dice: tú no tienes que ir a mi casa. Tú eres, en otras palabras le dijo, tú eres un hombre de autoridad. Envía la palabra, dilo y mi siervo sanará. Porque yo entiendo lo que es autoridad. Ahora, algo que hemos estado estudiando en estas últimas semanas, que hemos hablado durante los estudios bíblicos, que hemos hablado durante las predicaciones de las últimas semanas que hemos comenzado en este lugar. Hemos hablado acerca del verbo de Dios. La Biblia nos habla en Juan capítulo 1, verso del 1 al 14, y lo hemos leído, pero lo quiero leer nuevamente. Juan 1, 14 nos dice, Juan 1, del 1 al 14, dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo, y hablamos que el verbo es la palabra de acción. Cuando nosotros, when we talk about the verb on a sentence, a verb on a sentence is the action. El verbo en una oración es la acción, es el movimiento, es lo que actúa. Esa palabra, y a nosotros nunca se nos va a olvidar, because we always have this in class. Desde kindergarten hasta el grado 12, están hablando de lo que es el verbo, la acción. Ahora nos habla en Juan capítulo 1, nos habla de que Dios, Cristo mismo, porque en el Antiguo Testamento, al principio de la creación, Cristo mismo, la palabra de verdad, Él era la acción. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ven? El verbo. Hablamos de que el verbo de Dios, la palabra, por eso es que hablamos que la palabra de Dios es poderosa. La Biblia misma se describe como espada de doble filo, que entra y que rompe hasta lo último, hasta los tuétanos de los huesos. La palabra del Señor nos dice. ¿Por qué es tan eficaz y por qué es tan poderosa? Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Es Cristo mismo, es Dios mismo, es la Trinidad de Dios plasmada en un libro.
palabra. Diga conmigo palabra. Palabra. El libro no tiene poder, pero la esencia de la palabra de Dios, el rema de la palabra de Dios, el poder que encierra la palabra manifestada es Cristo mismo, es Dios mismo manifestado a los hombres. Ese verbo se hizo carne en la forma de Jesús. Ahora, ese verbo es hecho carne. Esa palabra manifestada, cada vez que se declaraba, transformaba la vida de alguien. Vamos a ver 3 ejemplos de personas que sus vidas fueron totalmente transformadas tan solo por una declaración de una palabra de Dios. Génesis capítulo 12, verso 1, vemos el primer ejemplo. Lucha, tengo fondo musical. Génesis 12, 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Sabemos que el nombre de Abraham se le cambió después por Abraham. Pero primero era Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Esa palabra que vemos ahí es Cristo mismo, la palabra, Dios mismo, la palabra, declarando una palabra sobre Abraham, y Abraham tomó esa palabra, la creyó, corrió con ella, y todavía a este tiempo la palabra que se le entregó a Abraham sigue siendo efectiva, porque nosotros venimos a ser descendencia de Abraham por medio de la fe. Amén. La vida de Abraham no fue la misma, la vida de Abraham cambió tan pronto esa palabra fue declarada y Abraham aceptó esa palabra. Otro ejemplo que vemos de hombre que ha sido transformado por la palabra fue Jacob. En Génesis capítulo 32, verso 22. Génesis 32, 22 dice: vamos un poquito más por abajo. Comienza la historia de Jacob. Jacob es el próximo que es transformado por una palabra. Verso 24, y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob peleando con el mismo ángel de Jehová, que no es nada más que la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, peleando con Dios mismo, peleando con el mismo verbo, diciéndole al verbo, a la palabra, yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Y ese verbo manifestado en el ángel de Jehová, esa palabra, y le dice más adelante en el verso 27, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, Jacob. Y el varón le dice, no dirás tu nombre, no dirás más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Luego de ese tiempo de manifestación con la palabra, Jacob no volvió a ser el mismo. El usurpador, el mentiroso, el ladrón, vino a ser una nación, lo que es hoy por hoy Israel. Gloria a Dios. Vemos a Moisés, Éxodo capítulo 3, verso 4. Dice, y viendo Jehová que él iba a ver. Vemos a Moisés. Moisés había salido de Egipto huyendo. Había visto la injusticia que los egipcios hacían contra los esclavos, los israelitas, el pueblo de Dios. Y por haber matado a uno de los egipcios tuvo que salir huyendo. Se encuentra ahora en el desierto apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Y estando allá en esa situación, él ve una zarza, ve un arbusto, ve un árbol que está quemado. Imagínate, es como ver este árbol que está aquí ahora prendido en fuego y ver que el árbol no se quema, pero el fuego sigue dentro del árbol y sigue encendido y el árbol no se quema. Aquello atrajo a Moisés. Moisés se acercó al árbol y cuando se está acercando, Jehová le dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás es tierra santa. Y en aquel momento Dios le da una palabra de liberación para libertar al pueblo de Israel. Amén. Entonces lo que yo quiero decirte en esta hora es que una palabra de Dios
puede transformar y puede cambiar el curso de tu vida. Una palabra, porque recuerda que la palabra que es declarada es Dios mismo, es Dios. Cuando hay una palabra profética, lo que se está haciendo es declarando un destino eterno que ya ha sido declarado por Dios y que es Dios mismo. La voluntad de Dios para tu vida es Dios mismo. Es Él, es su palabra. Bueno. Ahora, hay tres cosas